aprender a escuchar, a ver ahí qué aprendemos, qué datos curiosos nos llegan cada día. Les recuerdo que esta clase está siendo grabada. En esta clase, pues, se graba para que luego tengamos acceso a, si deseamos volver a pasar, a repasar algo, a revisar algún concepto que no entendimos. Entonces ahí está. De nuevo, muchas gracias por conectarse. Buenas noches a todos los que me saludan ahí, a Jonier, a Mary y ahí todos que pasan, todos y todas, que no me queda posible como estar atento a todos, pero muchas gracias. Hoy tenemos nuestra clase número 6, nuestra sesión número 6, que vamos a hablar acerca de el Sol y las estrellas. Una fábrica cósmica de elementos. ¿Por qué fábrica cósmica de elementos? Lo vamos a ver más adelante. Esta es nuestra sesión número 6, correspondiente al 6 de agosto. ¿Y cuál es el objetivo de nuestra sesión? ¿Qué vamos a aprender hoy? ¿A qué vamos a apuntar? A comprender qué es una estrella, sus clasificaciones, cómo funciona el Sol como estrella y cómo las estrellas son esas fábricas, cómo crean los elementos químicos que forman el universo y los seres vivos de este mismo. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué es una estrella? ¿Cómo se clasifican las estrellas? Porque tienen una clasificación. ¿Y cómo entra el Sol dentro de esa clasificación? ¿Qué características tiene? Y de ahí vamos a llegar a caer, por así decirlo también, en lo que es la formación, la nucleosíntesis, la fusión estelar de las estrellas. Un momento, por aquí. ¿Sobre qué aprenderemos? El Sol y qué lo hace una estrella, cómo nacen, evolucionan y mueren las estrellas. Hoy vamos a ver el ciclo de vida de las estrellas y qué elementos se forman dentro de las estrellas y por qué esta frase de Carl Sagan de que todos somos polvo de estrellas. Cómo todo lo que somos, todo lo que hay, todo lo que vemos, vienen directamente desde las estrellas. ¿Por qué decimos eso? Pero bueno, vamos a comenzar un poco, un repaso. Si nos ubicamos en el hemisferio sur, recordemos que en la clase anterior vimos lo que fue los movimientos de la Tierra, y dentro de esos movimientos vimos que habían algunos fenómenos. Dentro de esos estaban las fases de la Luna. Y las fases de la Luna vimos que se veían de manera diferente dependiendo mi posición geográfica. Entonces les pregunto, si nos ubicamos cerca del hemisferio sur, en el hemisferio sur, en Perú, cerca al Ecuador, si vemos esta imagen, ¿a qué corresponde? ¿A qué fase corresponde esta imagen de la Luna? Las leo ahí. Hay una imagen, veamos la parte que está iluminada. Veamos la parte que está iluminada. A ver, ¿a qué fase corresponde? Algunos me dicen que llena, creciente, menguante. A ver, los leo, ¿qué más? Recordemos la ubicación. Estamos ubicándonos en el sur, cerca al Ecuador. Dice menguante, creciente, llena, creciente, luna llena. Opiniones muy divididas. Recordemos que esta es creciente. Veamos la imagen nuevamente. Pues, recordemos un poco que cuando estamos en el hemisferio norte, cuando la luna está en creciente, se ve como una letra D. Empieza a iluminarse desde su parte derecha, en creciente. Cuando estamos en el hemisferio sur, cuando está en creciente, empieza a iluminarse como una letra C, desde la parte izquierda. Pero cuando estamos cerca al Ecuador, empieza a iluminarse como desde abajo, que es lo que tenemos en este caso. Que la luna se está iluminando desde la parte inferior. Cuando se está iluminando desde abajo es porque está creciente en el hemisferio sur, cerca
al ecuador. Entonces, aquí la respuesta es creciente. Veamos a ver, hace algunas clases hablamos de las constelaciones. ¿Qué constelación es esta? Ahí tenemos una imagen, será la constelación de Orión, será la de Perseo o será la constelación de Escorpio. Esos tres mitos los vimos en la clase acerca de constelaciones, historias en el cielo. A ver qué dicen. Escorpio, Perseo, Dragón. Dragón es una constelación, pero no la estamos considerando aquí entre las opciones. Escorpio, Escorpio, Escorpio. La mayoría se va por Escorpio. Y efectivamente, esta es la constelación de Escorpio. Muchas de las civilizaciones coinciden en ellas, principalmente por esta forma en la cola. Vemos que se forma como un estilo de aguijón en la cola. Entonces, esta es la constelación de Escorpio. Muy bien ahí con los que acertamos, con las que acertamos. Esta pregunta, recordemos que cuando vimos la órbita de la Tierra alrededor del Sol, tiene una órbita elíptica. Cuando tenemos una órbita elíptica, hay un punto que está más cerca al Sol y un punto que está más lejos al Sol. El punto más cercano entre la Tierra y el Sol se daba alrededor del 4 de enero y el más lejano, perdón, alrededor del 3 o 4 de julio. El punto más cercano tenía un nombre. ¿Quién lo recuerda? Había un punto entre la Tierra y el Sol más cercano. ¿Qué nombre tenía ese? ¿Afelio, perihelio o solsticio? ¿Cómo se llama ese punto más cercano? Cuando están más cerca en la órbita la Tierra y el Sol. Se llama afelio, se llama perihelio o se llama solsticio. A ver, los leo. Tenemos solsticio, solsticio, solsticio. La mayoría nos estamos yendo por solsticio. A ver, los leo. Uy, la mayoría estamos yendo por solsticio, solsticio. Y vamos a ver que la respuesta es perihelio. Recordemos, el solsticio es cuando los días y la noche tienen una duración diferente. En el solsticio de verano, los días duran más, en el solsticio de invierno, los días duran menos, pero no tiene relación directa con esta posición. El punto más cercano entre la Tierra y el Sol se llama perihelio y el más lejano se llama afelio. El solsticio tiene que ver más. Recordemos que el Sol no siempre sale por el mismo lugar, llega hasta un punto y se regresa y hace ese baile, entre comillas, cósmico que veíamos que formaba el analema. En esta imagen, ¿qué clase de eclipse estamos viendo? En la imagen que tenemos ahí, tenemos el Sol, tenemos la Tierra en la mitad y por último tenemos la Luna. ¿Qué clase de eclipse estamos viendo? Esto lo vimos también en la clase anterior, algunos fenómenos que se daban justo por esas órbitas entre la Tierra, la Luna y el Sol. ¿Qué clase de solsticio estamos viendo acá? Dicen lunar, solar, solar, lunar. Otros dicen solar, lunar. Listo. Entonces, recordemos, cuando tenemos el Sol y la Tierra en medio, tenemos el Sol, la Luna y la Tierra en medio, ¿qué es lo que ocurre? Que la Tierra está tapando, entre comillas, la luz que le llega a la Luna. Entonces aquí, quien está eclipsada es la Luna. Entonces esto es un eclipse lunar. El eclipse solar
es cuando la luna está en la mitad de la Tierra y el Sol. Cuando la luna me tapa el Sol, es un eclipse solar. Cuando la Tierra me tapa la luna, es un eclipse lunar. Y el eclipse terrestre no existe. Este lo puse ahí como por tener una tercera opción. Entonces, este es un eclipse lunar. Muy bien a los que aceptaron y las que aceptaron. ¿En qué planeta del sistema solar un día dura más que un año? Recuerden cuando vimos el sistema solar, que había algunos planetas que tenían una rotación diferente y que dentro de esa rotación teníamos la característica que rotaban sobre su propio eje muy despacio, pero muy despacio. Y habían dos planetas en particulares que su rotación era muy lenta, pero uno de ellos se demoraba más en rotar sobre su propio eje que en darle una vuelta al Sol. ¿Qué planeta? A ver, Mercurio, Venus, Júpiter, Venus, Júpiter, Júpiter. ¿Qué más dicen? Venus, Venus. Y efectivamente, recordemos que Venus, además de que rota al revés, entre comillas, de que su rotación es en dirección contraria a los demás planetas, también tiene una rotación tan lenta que en Venus un día dura más que un año. Venus se demora más en rotar sobre su propio eje que en rotar alrededor de el Sol. Muy bien, a todos y a todas aquellas que acertaron, los que no, espero que estemos en ese proceso de aprender y de ir recordando nuevos conceptos. Como siempre me gusta mostrarles la imagen del día. Me gusta mostrarles qué imagen hay hoy en APOD, que nos suben a imágenes todos los días. Y tenemos esta imagen. Esta imagen que tenemos de fondo que estaban como captando una galaxia, la galaxia de Andrómeda. Y mientras tomaban la foto, pasó un meteoro. Y por eso quedó esa línea amarilla ahí. Estamos tomando una foto de una galaxia y justo pasó un meteoro y por eso quedó esa línea en ese lugar tan marcado. Dentro de 2-3 clases vamos a ver la diferencia en lo que es un meteoroide, lo que es un meteoro, lo que es un meteorito. Son 3 palabras muy parecidas, pero que cambia su significado. Esto es un meteoro. Pero listo. ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? ¿Sobre qué nos vamos a enfocar? Bueno, aquí una pregunta que alcancé a ver. Roslandi pregunta, ¿cómo podrán tomar esa foto? Primero, con telescopios y con algo que se llama larga duración, larga exposición. ¿Qué es larga exposición? Que la foto, la cámara deja como el obturador o por donde ingresa la luz, lo deja abierto todo el rato. Comúnmente, las fotos que nosotros tomamos, lo que hace la cámara es como esto. Está el obturador, abre y cierra, pero a una velocidad muy rápida. Entonces capta la luz en un momento muy corto. ¿Qué hacen esas imágenes? Dejan el obturador, o sea, dejan la cámara como entre comillas, tomando la foto mucho rato. Entonces le llega mucha información y así logra armar estas imágenes. Que fue como algo que logré ver ahí. Pero listo, ¿de qué vamos a hablar hoy? De las estrellas. Las estrellas, esos puntos que siempre estamos viendo cuando en la noche vemos hacia el cielo, vemos muchos puntos, la mayoría de ellos son estrellas. ¿Y qué es una estrella? Son esferas enormes de gas caliente. Cuando les digo enormes, recordemos, no sé si tienen aún en mente, cuando veíamos la comparación del Sol con los planetas del sistema solar, que el Sol es mucho más grande. Entonces, las estrellas son esferas de gas, no es algo sólido, como son los 4 planetas interiores o telúricos. Son unas esferas de gas.
que está muy, muy caliente, principalmente que están compuestos de gases como hidrógeno y helio, y un porcentaje menor otros elementos químicos. Y estos, que luego un poco más adelante vamos a ver, generan luz y calor mediante un proceso llamado fusión nuclear. ¿Qué hace la fusión nuclear? Más o menos ahí. Tenemos átomos de hidrógeno. Estos átomos de hidrógeno, imagínense que hay demasiada temperatura, que hay mucha, mucha energía, se chocan, se juntan y se fusionan en uno mayor, pero esa fusión, al como chocar, colapsar, a la misma vez libera energía. Pero cuando tenemos miles y miles y miles de átomos de hidrógeno haciendo eso, se genera mucha energía. Eso es la fusión nuclear, también nucleosíntesis, pero esa constante liberación de energía es lo que hace que las estrellas se calienten tanto y liberen energía. Y a la misma vez, radiación. Entonces, ¿qué es una estrella? Una esfera muy, perdón que sea tan redundante, pero realmente es muy grande, de gas caliente. Características generales de las estrellas. ¿Qué características generales tenemos? Su composición, ¿de qué están hechas? Un 70% de hidrógeno y un 28% de helio. O sea, casi el 98% de las estrellas son hidrógeno y helio. Y un 2% de otros elementos. ¿Qué temperaturas alcanzan las estrellas? Las estrellas más frías, las más frías, que por cierto también son las más abundantes, alcanzan los 2000 grados centígrados. Para que usted se haga una idea, la temperatura récord en la Tierra creo que está por los 60-63 grados centígrados. La ciudad que ha alcanzado temperaturas más altas, que fue una temperatura récord, está por los 60-63 grados centígrados. En las ciudades que hacen mucho calor, en Perú, en la costa, podemos estar llegando a 40, pues como en puntas 40-42 grados centígrados. Las estrellas más frías llegan a los 2000, para que hagamos esa pequeña comparación. Una ciudad muy caliente en Perú puede estar por los 40 grados. La estrella más fría está por los 2000. Y las estrellas más calientes pueden estar por los 40.000 grados centígrados. Esas son temperaturas exageradamente altas y por eso es que en estas estrellas se dan tantos fenómenos físicos, tantos efectos físicos. Las estrellas las relacionamos por su color. Entonces hay varias formas de clasificar las estrellas. Una de ellas es por su color. Las azules blancas, son las más calientes y las rojas son las más frías. Y tenemos varios tamaños. Tenemos desde enanas rojas, que son las más pequeñas, hasta súper gigantes rojas, que ahora vamos a ver un video que asombra, que impacta la verdad. Ahora, ¿cuál es la estrella, la historia de una estrella? Pensemos de la siguiente manera. ¿Cuál es el comienzo? ¿Cuál es el ciclo de vida de una estrella? Lo primero que tenemos es una nube de polvo y gas muy grande. Y aquí ustedes me van a escuchar decir mucho el muy, porque son escalas astronómicas donde nosotros no dimensionamos como el tamaño. Pero una nebulosa estelar es una nube de polvo y de gas muy grande que está en el espacio. Por alguna perturbación gravitacional, por algo que pasa en el cosmos, hace que esa nube que estaba ahí empiece como a colapsar, empiece a unirse, entre comillas. Entonces, no se une de manera uniforme, sino como que donde hay mayores concentraciones de polvo y gas, empieza a unirse más y unirse más,
Y así, toda la nube muy grande de gas y polvo empieza a unirse y empieza a unirse, y donde empiezan a unirse todas esas cantidades de polvo y gas, que son absurdamente grandes, empieza a haber mucho calor, mucha fricción, y empiezan a formarse las estrellas, que es lo que llegamos más o menos a este ciclo de vida. Lo primero que tenemos es una nebulosa estelar. La nebulosa estelar es la cuna de las estrellas, por así decirlo. Una nebulosa es donde se forman las estrellas. De una nebulosa pueden salir muchas, muchas, muchas estrellas. Y empieza a juntarse el polvo y el gas. Dependiendo la cantidad de polvo y gas que se junte, se puede clasificar en estrellas promedio o en estrellas masivas. Las estrellas promedio son las estrellas que tienen alrededor de una masa solar 4, o sea, son menores de 8 masas solares. O sea, si tomamos el Sol como referencia, nuestra estrella principal, las estrellas que tengan una masa solar, 2 o hasta 3, que sean menores de 8, son estrellas promedio. Hablemos primero de ese proceso. Entonces tenemos una nebulosa estelar, una nube muy grande, y empieza a colapsar. En algunos puntos donde se colapsa, donde hay mayor puntos de densidad, empieza lo que es una protoestrella. ¿Qué es una protoestrella? Tenemos mucha masa colapsándose, haciendo como la bolita, por así decirlo, pero todavía no tiene la temperatura suficiente para hacer fusión nuclear. Con el paso del tiempo, porque son procesos de muchos millones de años, se junta, hasta que puede tener tanta energía que empieza a generar fusión nuclear. Cuando tenemos la fusión nuclear, se pasa al, aquí, ya es una estrella promedio, que es una estrella de la secuencia principal. Recordemos, estrella promedio es menor de 8 masas solares. Cuando la estrella promedio gasta todo su hidrógeno, se vuelve una gigante roja, que como vamos a ver a continuación, es lo que le espera al Sol durante muchos millones de años. Después de la gigante roja, entonces, tenemos la estrella. Cuando gasta, digamos así, su combustible, se expande. Se expande mucho, y luego de que se expande mucho y vuelve a quemar de nuevo su combustible, explota. Esa explosión genera lo que son nebulosas planetarias. Y dentro de esas nebulosas planetarias, en el centro suele quedar una enana blanca, que es una enana pequeña, pero muy, muy densa. Estas nebulosas planetarias, de nuevo, de ahí se pueden volver a formar estrellas, se forma como un ciclo. Entonces recordemos, esto es cuando la estrella es una estrella promedio, que no es muy masiva. Ahora, ¿qué pasa con las estrellas masivas? Las estrellas masivas es cuando se junta tanto polvo, tanto gas, que se acumulan más de 8 masas solares. Recordemos, ¿qué es una masa solar? La masa del Sol, que es 10 a la 30 kilogramos. Entonces, estrella masiva es una estrella que tiene demasiada masa, más de 8 veces la masa del Sol. Cuando esa estrella tiene su protoestrella, cuando sale de su secuencia principal, cuando gasta su hidrógeno, cuando gasta su combustible, se vuelve una super gigante roja, que ahora vamos a ver cuando veamos un poco las escalas de tamaño. La supergigante roja, una estrella muy masiva, que cuando gasta su combustible, se vuelve una supernova. La supernova es un efecto, es un fenómeno, perdón, un fenómeno estelar súper asombroso, que de hecho se ve en el cielo. Si nosotros presenciáramos una supernova, es muy factible que se viera en el día. Imagínense una estrella iluminando en el día. Así de fuertes son. Y en esas supernovas es que se generan ciertos materiales, que lo vamos a ver más adelante. Pero la supernova es una explosión grandísima, y después de la supernova puede quedar una estrella de neutrones, o si la estrella era muy masiva, muy, muy, muy masiva, queda lo que conocemos como agujeros negros. ¿Qué es un agujero negro? Un punto en el espacio
donde hay tanta masa, donde hay tanta densidad, recordemos, bueno, tengamos presente que la gravedad depende de la masa. Entonces, a medida de que hay más gravedad, más gravedad, más gravedad, las cosas sienten más atracción. Se van más, como imagínense un imán, por así decirlo. La gravedad es como un imán que atrae cosas. El agujero negro es un punto tan denso, con tanta gravedad, que ni siquiera la luz puede escapar. Como la luz no puede escapar, entonces no hay nada que salga de él, entonces no se puede ver nada. Por eso se llama agujero negro, pero lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Cómo se clasifican las estrellas? Las estrellas las podemos clasificar, por así decirlo, de dos maneras. La primera es por su color y temperatura. Cuando hablamos de su color y temperatura, hablamos de una clasificación donde se clasifican como O, P, A, F, G, K y M. Para esto hay una regla memotécnica, bueno, hay dos, que es O, Via, Fanger and Kiss Me, o en español, otra memotécnica es otros buenos astrónomos fueron Galileos, Kepler y Messier. Simplemente es una forma como de, a nivel de astronomía, recordarlo. Solo lo decía ahí como anecdótico. Pero las estrellas O y B son las estrellas que son azules y muy calientes. Recordemos, las estrellas más calientes son las azules. Las estrellas F y G son temperaturas más bajas, más promedio. Y las estrellas K y M son las estrellas más frías. Entonces, las O y B son las estrellas más calientes. Entonces, si vamos a ver en algún momento, si vemos un catálogo estelar y vemos que en la clasificación de la estrella sale una O o una B, de una sabemos que esa estrella es muy caliente y que su color es azul o blanco. Pero si vemos que la estrella tiene una G, por ejemplo, el Sol es una G25, significa que su temperatura está por los 5000 grados centígrados. Por el contrario, si vemos que su clasificación está en K o M, son estrellas más frías. Pero recordemos, la estrella más fría sigue siendo muy caliente para nosotros. Y esta sería más o menos la clasificación. Tenemos la O, B, A, F, G, K y M. Veamos algunas. Por ejemplo, las estrellas O. Una estrella de clasificación O. ¿Qué temperatura tiene? Es mayor a los 30.000 grados. Aquí está en Kelvin, pero no es mucha la diferencia con los Celsius. Una estrella O, que es azul, son las más calientes, las temperaturas son mayores a los 30.000 grados Kelvin. Las masas solares, 16 masas solares. Son estrellas muy grandes, muy masivas, muy calientes. ¿Qué ocurre con esas estrellas tan grandes? Que al ser tan calientes, queman mucho más rápido su energía. Hacen su proceso de fusión mucho, mucho más rápido. Entonces las estrellas, mientras más calientes, su tiempo de vida es mucho más corto. Tenemos una clasificación, una estrella tipo A. ¿Cuál es el tipo A? Veamos que, aunque la O era mayor a 30.000 grados centígrados, Kelvin, perdón, una A está por los 7.000 a los 10.000 Kelvin. Estamos bajando casi a un tercio. Y el Sol, por ejemplo, el Sol es una estrella tipo G, una estrella amarilla. Y su temperatura está por los 5.000, 5.200 hasta los 6.000. Entonces, nuestro Sol llega a una temperatura superficial de los 5.000, 5.500 grados Celsius. Y las estrellas rojas, tipo M, las temperaturas están por los 2.000, 2.500, que estas son las que más años duran, porque como tienen menos calor, menos energía, consumen menos rápido su combustible. Ahora, la clasificación por luminosidad, por qué tan grandes son. Tenemos que serían de clase 1, son súper gigantes. Clase 2, gigantes luminosas, y vamos disminuyendo.
clase 3 solo son gigantes, clase 4 subgigantes. En este punto 5, enanas de secuencia principal, es donde ingresa el Sol. El Sol es una estrella tipo G, aquí lo vemos, tipo G, 5. G, ese 2 es una subclasificación dentro de G, pero es 5, o sea, es una enana de secuencia principal y tenemos las tipo D, que ya son las enanas blancas. Entonces aquí vemos esos dos tipos de clasificación. Uno por color temperatura, que es el OBFG, OBAFGKM, y por luminosidad, que vamos en números romanos de 1, 2, 3, 4, 5 y una letra D. Una de las clasificaciones. Ahora, el tamaño de las estrellas. Cuando hablamos del tamaño, de qué tan masivas son estrellas pequeñas que son menores a 8 grados, a 8 grados no, a 8 masas. Si tenemos estrellas que su masa es menor a 8 veces la del Sol, es una estrella todavía pequeña. Pero si tenemos estrellas grandes, estrellas mucho más masivas, son las que son mayores a 8 masas solares. Aquí voy a hacer una pequeña pausa porque creo que no compartí audio y lo requiero para esto. Vamos a compartir audio. Vamos a ver si ya retomo la... Listo. Quiero que... Listo. Esta es una imagen que ya habíamos visto. Esta es la Tierra comparada con el Sol. Para que nos hagamos a una pequeña idea. La Tierra comparada con el Sol. Es una diferencia abismal, una diferencia que asombra. La diferencia entre la Tierra y el Sol. Pero quiero que lo tenga ahí presente. Téngalo ahí presente para que se haga una idea. Vamos a ver este video. Me confirman acá si se está viendo. ¿Y lo puedo ver? Listo. Hasta aquí vimos las escalas y tamaños de los planetas. Solo quiero que ahora observe las diferencias que hay. Cuando pasamos de un planeta, recordemos que Júpiter es un planeta gigante, ¿cómo va a ver la diferencia de un planeta a una estrella y cuáles son las diferencias de tamaños entre las estrellas?
Listo, ahí se me escucha. O sea, en el video era más que todo para ver. Yo veo si tengo micrófono. En el video era más como para que viéramos los tamaños de las estrellas. Y es que las estrellas pueden llegar a ser absurdamente grandes. Solo para que veamos acá, en esta imagen, ¿no se me escucha? ¿Se me escucha? Es que algunos me dicen que no se me escucha, pero tengo el micrófono activado. Sí se me escucha, listo. Para que veamos esta comparación. El Sol es un punto que no se alcanza a ver. Veamos, el Sol es una estrella acá que no alcanzamos a ver. Recordemos la comparación. Recordemos esta comparación. Quiero que vean esta comparación entre la Tierra y el Sol. La Tierra al lado del Sol es algo muy pequeño, muy pequeño. Pero cuando comparamos el Sol con otras estrellas, veamos, el Sol ni siquiera se ve. Aquí es el Sol un puntico que no se ve. Tenemos Rigel, tenemos Betelgeuse, tenemos Antares. O sea, es que son escalas que no dimensionamos. El tamaño entre el Sol y una estrella tan gigante como Antares, que Antares no es la estrella más grande, hay estrellas mucho más grandes que Antares, como para que dimensionemos. Eso es una supergigante roja, que son estrellas muy masivas que han gastado su combustible y se inflaron. Esas son estrellas, por ejemplo, Betelgeuse es una estrella que se espera que va a ser una supernova, como para que tengamos una dimensión de lo grandes que pueden ser las estrellas. Ahora, veamos un poco más el Sol. Centrémonos un poco más en el Sol, que es nuestra estrella. Entonces, aquí vemos, el Sol es una estrella enana amarilla de tipo espectral G25. Recordemos, ¿qué es la G? La G, ya vimos la clasificación, es una estrella amarilla que está alrededor de los 5000 grados centígrados. Y la V, pues perdón, aquí la V sí que es el 5, es que dentro de la clasificación de luminosidad es una estrella enana. El Sol no es una estrella grande, es una estrella común y corriente. Está ubicada en el brazo de Orión, esto vamos a ver en la próxima clase cuando hablemos de galaxias, y está a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra. ¿Qué tenemos en el Sol? ¿Cuál es el ciclo de vida del Sol? El que decíamos de una estrella de baja masa solar. Teníamos aquí una nube estelar, una nebulosa que colapsó, tuvimos una protoestrella y luego que empezó a hacer fusión nuclear, llegó a su secuencia principal. Ahora está aquí, alrededor de los 4.6 de miles de millones de años. Está por la mitad de su vida de secuencia principal. Pero estamos hablando de miles de millones de años. El Sol, luego de que gaste todo su combustible, va a empezar a calentarse y va a volverse una gigante roja. El Sol va a volverse una gigante roja. Recordemos, cuando se vuelve una gigante roja, se infla. Se infla y posiblemente pueda llegar su órbita hasta la de la Tierra. Cuando él se infle, seguro se va a tragar a Venus, seguro se va a tragar a Mercurio también, que es el primero, y posiblemente llegue hasta la Tierra. Si usted se lo está preguntando, cuando el Sol llega a esas etapas, efectivamente la vida en la Tierra no va a ser posible, pero tranquilos, tranquilas que faltan demasiados años para eso. Después de que sea una gigante roja, va a soltar sus capas, va a soltar todo esto, va a tener una nebulosa planetaria y luego va a ser una enana blanca. Después de la enana blanca hay un objeto teórico, porque no se ha encontrado, que son enanas negras, que ya son objetos que se apagan porque acaban con todo su combustible. ¿Qué tenemos en el Sol? Esto es como una radiografía del Sol, por así decirlo, una radiografía de sus capas, de cómo es. Tenemos el núcleo del Sol, la parte central, es donde se forma, donde
se crea toda esta energía por fusión. Tenemos un montón de átomos de hidrógeno chocando, haciendo fusión, generando helio, pero eso genera más energía y tenemos todo eso en esta parte central, donde la temperatura en el núcleo alcanza los 15.000 grados centígrados y se produce el 99% de la energía. Lo que sigue la zona de radiación y de convección, estas dos capas son más de transferencia de energía. De la energía que se produce en el núcleo, a través de estas dos capas principalmente, se transfiere esa energía hacia afuera. En esta capa de convección tenemos como un efecto, por así decirlo, más o menos de más denso. Entonces, el gas muy caliente está acá, pero si se enfría vuelve a bajar y en esta se hace como un ciclo, entre comillas, así, subiendo y bajando. En este lugar es muy caliente, pero aquí baja un poco, no es que sea frío, pero esas dos capas son de más de transferencia de energía y tenemos la parte de la fotosfera, que es lo que nosotros vemos. En la fotosfera, esta capa de acá es la que nosotros vemos desde la Tierra y es donde se alcanzan las temperaturas de los 5.000 grados Celsius. Esta capa de acá. El núcleo, dos capas, la de radiación y convección, y esta es la que nosotros vemos, la fotosfera. En la fotosfera luego tenemos esta, la cromósfera. La cromósfera solo es visible en los eclipses, porque es como una capa que hay superior, pero cuando el eclipse, cuando la luna tapa el sol, queda visible esa capa de la cromósfera, y luego tenemos la corona, que es particular, pero la corona puede alcanzar temperaturas mayores a la fotosfera. Así a grandes rasgos es una radiografía de nuestro Sol. Tiene estas capas, recordemos, una estrella no muy caliente, 5.000 grados centígrados, no muy grande, es una enana. ¿Qué datos tenemos más o menos? Cada segundo, el Sol transforma 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio. ¿Cuánta energía es eso? Millones de bombas nucleares. A nivel de lo que nosotros como que pensamos es la liberación de energía más grande es una bomba nuclear, que fue lo que pasó en Nagasaki y Hiroshima. Cada segundo el Sol produce la energía suficiente a millones de bombas nucleares, para que veamos los niveles de energía que se generan. Una erupción solar puede afectar las redes eléctricas y de GPS en la Tierra. Cuando tenemos toda esta radiación, una tormenta solar puede llegar a afectar las redes eléctricas y el GPS. Y lo que les decía, en unos 5 millones de años, el Sol se expandirá tanto, cuando se convierta en una gigante roja, que podrá comerse, podrá devorarse Mercurio y Venus y posiblemente también la Tierra. Ahora, recordemos que hablábamos que en este núcleo, en el núcleo de las estrellas, se produce un efecto llamado fusión nuclear. ¿Qué es la fusión nuclear? Es el proceso donde las estrellas, recuerden, tenemos átomos de hidrógeno, se combinan para formar helio y liberar energía. Imaginémonos así, como simplificándolo mucho, que el hidrógeno es un átomo, una bolita. Hay muchas bolitas de hidrógeno, pero como hay tanta temperatura, como hay tanta energía, se chocan con otra y se combinan en una. Entonces tenemos dos bolitas de hidrógeno que se chocan a una velocidad tan alta y con tanta energía que se combinan en una que ya deja de ser hidrógeno y pasa a ser helio. Pero ese choque libera más energía. Y eso de que se genere constantemente más y más y más y más energía, que es lo que logra que el núcleo tenga tanta temperatura. Pero esta misma fusión nuclear es la que hace que pasamos de hidrógeno a helio. Pero a la misma vez, en otras estrellas que tienen mucha mayor temperatura, ya no tenemos bolitas de hidrógeno, sino de helio. Entonces, los dos de helio se chocan y forman carbono.
Y de esa misma manera, tenemos otras estrellas mucho más masivas, con mucho más, donde ya no chocamos hidrógeno y helio, bueno, sí, pero ya también chocamos partículas de carbono y formamos boro, y así vamos formando hasta un elemento que es el hierro. Entonces aquí quiero que veamos, podemos formar estas principales, que está la tabla periódica de elementos. ¿De dónde vienen? De las estrellas hasta el hierro. Quiero ver si aquí se está viendo. Sí, hasta el hierro, Fe. Hasta el Fe podemos formar, por así decirlo, en estrellas normales, en estrellas masivas. En estrellas pequeñas, en estrellas masivas, podemos formar hasta el hierro. Tenemos la suficiente energía para por medio de fusión, chocar y chocar elementos, pero hasta el hierro ya no tenemos la suficiente energía para chocar hierro y formar el siguiente elemento. Entonces, ¿dónde se forman los otros elementos? Cobre, níquel, zinc, galio. Todos estos se forman en adelante en supernovas. Recordemos, supernovas es cuando la supergigante roja, las estrellas muy masivas, explotan. Esas explosiones liberan tanta energía que tienen la energía suficiente para producir el resto de elementos. Y eso es lo que es la nucleosíntesis estelar. Y son estrellas produciendo los elementos. Entonces, todos los elementos de la tabla periódica, los que conocemos, hemos estudiado en química, los que componen toda la materia y la estructura del universo, de la Tierra, de nosotros como personas, viene directamente de las estrellas. O de las supernovas, que una supernova no deja de venir desde una estrella. Todos estos elementos, esos últimos han sido hechos por experimentación. Son hechos en las estrellas durante miles y miles y miles de años, millones de años. No es que sea algo que ocurra, que nos pueda ocurrir en la vida de nosotros, no, son durante años se producen. Entonces, todo lo que tenemos, vemos, todos esos elementos han venido directamente desde las estrellas que explotan. Cuando explotan, queda una nube. Luego con esa nube colapsa y se va formando estrellas y planetas y ahí es donde van quedando esos elementos. Y ahora, recordemos que teníamos, cuando una estrella es muy masiva, recordemos, estrella masiva más de 8 masas solares, cuando es mucho más masiva que eso, cuando es muy masiva, su final es un agujero negro. ¿Qué es un agujero negro? Un agujero negro, como les comentaba al principio, es un punto en el espacio que tiene tanta masa, tan denso, que su gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. O sea, no hay, hasta el momento, no hay nada que pueda escapar de un agujero negro, porque su fuerza de atracción es tan fuerte que todo se queda dentro de él. ¿Qué partes tenemos del agujero negro? Tenemos el disco de acreción, creo que lo estamos viendo ahí, sí. El disco de acreción es como lo que podemos ver que se está tragando el agujero negro. Generalmente es una estrella. Entonces, el disco de acreción es lo que vemos como que se está yendo, como si fuera un remolino. El disco de acreción es eso, como si fuera un remolino de lo que está cayendo dentro del agujero negro. ¿Y qué es el agujero negro? Bueno, ¿o qué hay dentro? Eso que llamamos singularidad. La singularidad es algo ya teórico. Técnicamente no sabemos qué hay adentro. ¿Cómo es? Hay muchos modelos teóricos.
Recordemos, ¿qué es un modelo? Algo que trata de explicar o de predecir qué ocurre adentro. Pero ahí la física ya funciona, entre comillas, diferente. Entonces tenemos la singularidad, que es ese punto ya en el centro donde nada escapa. Tenemos el disco de acreción, que es lo que vemos que ya todo está cayendo adentro del agujero negro. Y tenemos el horizonte de sucesos. El horizonte de sucesos es como ese punto límite, esa barrera, esa frontera, donde si lo pasamos, ya estamos destinados a ir hacia el centro y hasta ahí. Ya no tenemos salvación, ya fue. Antecitos, todavía podemos huir y escapar de esa influencia gravitacional del agujero negro. Y esta imagen, sería como si finalizar con ella, no sé si la conocen, no sé, veamos, solo para saber. ¿Alguien sabe esta imagen de qué es? ¿De qué película es esta imagen? Es una película que se hizo famosa, es una excelente película. No sé si alguien sabría, si alguien la identifica. No, eso es un agujero negro, es un agujero negro, pero es muy característico de una película, de Interstellar o Interestelar. Si la pueden ver este fin de semana, es algo larga, pero es muy buena. Interestelar. El punto es que este agujero negro fue un modelo computacional que se hizo para la película y es el modelo computacional más fiel que se tiene acerca de cómo se vería un agujero negro. Aquí en el centro tenemos la singularidad y todo esto que vemos acá es el disco de acreción. Esto que vemos acá es como la materia que está cayendo hacia el agujero negro. En la película se llama Gargantúa. Les recomiendo que la vean, se llama Interestelar, es una excelente película. Y con esta imagen finalizamos lo que fue la clase de estrellas. Y me gustaría leerlos. ¿Qué fue lo que más les sorprendió de la sesión de hoy? ¿Qué fue eso que más les llamó la atención? Eso que ustedes digan, profesor, usted nos dio ese dato y quedé asombrado, quedé con la boca abierta porque no me había imaginado algo así. Lo que hay dentro de las estrellas son cosas demasiada energía, ahí se forman los elementos. La comparación de tamaño de las estrellas con los planetas, eso es asombroso. En YouTube pueden buscar así, comparación de tamaños del universo o comparación tamaños de las estrellas y muestran unas simulaciones que uno dice, wow, son cosas muy, muy grandes. Un agujero negro, generalmente en el centro de toda galaxia hay un agujero negro supermasivo. Las capas del Sol, agujeros negros, los elementos en las estrellas, sí, todos se forman ahí. Listo. Y de lo que vimos hoy, ¿cambió en algo la perspectiva de ver el mundo? Como que realmente somos muy pequeños o es muy curioso que todo lo que conocemos esté formándose en las estrellas, todos los elementos. La próxima vez que nos acerquemos a una tabla periódica, veamos sus elementos, seamos conscientes de que todos ellos vienen de las estrellas, del proceso llamado nucleosíntesis. Y ahora, ¿qué nos espera? Hemos venido hablando del sistema solar, luego vimos de la Tierra y sus movimientos, ahora hablamos de las estrellas. Hoy descubrimos que estamos hechos de materiales que se crean en el corazón de las estrellas. Pero las estrellas no viven solas. Las estrellas no están como que una estrella aquí única, no. Ellos se agrupan en gigantes sistemas llamados galaxias. Muchas estrellas, miles de estrellas, cuando las juntamos con gas
y con polvo forma algo llamado galaxias. Y esas galaxias son las estructuras, los adobes con las cuales formamos el universo. En la próxima clase, el próximo miércoles, viajaremos a través de las galaxias. Vamos a hablar de galaxias, cómo se clasifican, cómo se forman, y veremos cómo se organiza el cosmos partiendo, ya vimos los planetas, ya vimos las estrellas, ahora vamos a ver galaxias, cómo esas galaxias forman y organizan todo el cosmos. De nuevo, muchas gracias por estudiar con nosotros, muchas gracias por estudiar con Sane. Nos vemos en la próxima clase y espero que sigan despertando ese interés por la astronomía, que compartan esto que están aprendiendo y nos vemos la próxima clase, el próximo miércoles, para seguir hablando de astronomía, hablando de curiosidades, como les mostré, para que hablemos de galaxias, esos adobes que son los que forman y organizan todo el universo. Hasta luego.